Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de encuentro con la escuela, siendo la ANEL Cali una sede de escuela. Es para nosotros un privilegio contar con la presencia de Marcos André Vieira, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis y AE en el periodo 2012-2015. A Marcos le doy, en nombre de la ANEL Cali, nuestro más sincero agradecimiento por estar con nosotros una vez más en esta tarde-noche. Se trata efectivamente de un nuevo encuentro, pues Marcos ya había estado con nosotros de cuerpo presente en febrero de 2020 en nuestras segundas jornadas de la ANEL Cali. Dichas jornadas, debo decirlo, fueron absolutamente inolvidables, no solo por haber sido el último encuentro presencial de psicoanálisis al que presencialmente asistí, sino por las resonancias clínicas y políticas que quedaron en relación al uno del gozo. Retrospectivamente, y sin haberlo premeditado, es curioso cómo se enlaza el eso se goza, tema de nuestras segundas jornadas, con las nuevas sexualidades. Debate clínico y político al que Jacqueline Miller nos ha invitado a trabajar a las 7 escuelas que conforman la AMP. La teoría de género es, sin duda, un fenómeno global. Lo vemos en los diarios, en las películas, en las series de televisión, en nuestra práctica e incluso en las manifestaciones sociales. Los teóricos de género, y más recientemente los trans, han aperturado un debate público al que Miller, en su alocución el 2 de mayo de 2021, plantea la posibilidad que el analista intervenga aportando una perspectiva analítica que puede llegar a ser útil y saludable. El título de esta conferencia, Marcos lo ha nombrado como el analista y las nuevas sexualidades. Sin más preámbulo, los dejo con un analista, Marcos, quien con su lectura nos apartará a este interesante programa de trabajo donde lo clínico y lo político se articulan como una banda de modelos. Una vez Marcos haya finalizado su intervención, Patricia Alegría, asociada a la ANEL Cali, intervendrá con preguntas argumentadas. Posteriormente, abriremos espacio a la conversación, siendo Jaime quien coordinará y moderará las preguntas. No siendo más, le doy la palabra a Marcos. Gracias. Hola, hola a todos, buenas noches. Qué placer de estar aquí con vosotros hoy, amigos, colegas de la ANEL y también otros, para hacernos un poco el estado de la cuestión, sobre todo eso que voy a intentar hacerlo. Exponer las cuestiones que nos han puestas por estos tiempos, y teníamos una fecha previa para encuentro y no se pudo hacer porque muchas cosas pasan en este momento, muchas cosas muy difíciles, especialmente en Cali, en Colombia, pero en Brasil también. Y así que me doy también como tarea de no dejar de hablar de una articulación que tal vez se puede hacer entre nosotros, de lo que estamos hablando hoy en términos de nuevas sexualidades, pero también de la economía, política y economía.
No sé si vamos a poder hacerlo, pero me intentaré, no sé si lo lograré, pero intentaré. Y antes mismo de empezar, para decir que febrero 2020, nos podíamos imaginar lo que pasaba. Estábamos cerrando las puertas de nuestras casas en febrero, casi 2 meses después. Muchas cosas pasó, pero es con muy cariño también, recuerdo muy fuerte el tiempo del trabajo con ustedes, así que volver es muy bien. Bueno, vamos a ver. La primera cuestión es ¿por qué nuevas sexualidades? Porque eso tenemos que poner como cuestión, porque seguramente tenemos nuevos géneros, y hacer que un género y sexualidad la misma cosa no se va así automáticamente. Así que vamos a volver al tema de la nueva sexualidad, pero quisiera empezar partiendo de este punto que creo que es un consenso, estamos de acuerdo, que hay una explosión de géneros, como ha dicho Mónica, hay como es un tema general de civilización y partimos de esa idea, como no sé, hay como 60 géneros a escoger. En el Facebook, por ejemplo, en el Instagram las cosas van rápido, son los pronombres que se va a escoger, pero es una multitud de términos y de posiciones, y de identidad y de género. La identidad, la distinción justamente entre la identidad y lo que llamamos, no sé si está así en español, orientación sexual, está también casi un hecho. La gente dice, una cosa es la orientación, otra cosa es el deseo y otra cosa es la identidad. Uno puede tener la identidad que quiera, pero la dirección de su elección de objeto se va a hacer de un otro movimiento y empiezan así las fracturas de las cosas que antes eran unas. Y el término trans, los trans, no son más también lo que eran en tiempos de Lacan o ayer, el tiempo de la psiquiatría, con los trastornos de transexualismo. Todavía tenemos los trans que quieren, las personas que quieren pasar para el otro lado y hacerse cambios del cuerpo con redesignación, también no sé si es así, pero sexual, para hacer cambios de su cuerpo, para estar al otro lado de un binarismo entre hombre y mujer. Esos son, digamos, los transexuales de base, histórico, porque el trans hoy quiere decir mucho más, quiere decir todos que no están de acuerdo con la identidad que se le ha dado el otro. Muchos dicen que trans son los que no están de acuerdo con su sexo, pero el sexo es también una identidad que se le ha dado el otro. Así que la partición entre los cis y los trans, los cis como los que están, digamos, se sienten en adecuación, y los trans, todos los que no se sienten en una adecuación entre género, orientación sexual y sexo biológico, todos esos son trans. Así que hay una generalización de los trans también, de lo que la palabra quiere vehicular. Y eso todo hace que tenemos muchas cuestiones y Jacques Miller fue preciso para pensar que esta cuestión, no solamente el término del género, o la explosión de los géneros, pero la cuestión que se idea de un trans nos coloca a nosotros, psicoanalistas, pero también a la civilización. Así que tenemos que intentar decir lo que estamos llamando trans, una persona trans, o mejor, cuáles son las posiciones o personas trans que van exactamente en las cuestiones que hablan de una crisis, que no es solamente una crisis, digamos, de la jerarquía, de la tradición, pero tal vez sea una crisis, o por lo menos una crisis que pone varias de nuestras cosas en cuestión también. No sé si va, pero, por ejemplo, bueno, así como modo de introducción, por ejemplo, cuestiones que se nos ponen los trans,
¿hasta qué punto se puede separar el goce del cuerpo de la identidad? Justamente. De la identidad y del deseo. ¿Hasta qué punto se puede cambiar de modo de goce? ¿O hasta qué punto sabemos lo que queremos? Porque la idea fuerte es que el trans dije, yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiero hacer con mi cuerpo, mis reglas. Así que hay también la cuestión que la explosión de los géneros y la afirmación de un goce trans, estas cuestiones van justo al par con la idea de lo que Jacques Alain Miller llamó de lo individualismo contemporáneo. Yo, uno, trans uno, sé lo que quiero con mi cuerpo. Eso pone una cuestión para nosotros, es evidente, porque justamente todo nuestro trabajo va con la idea que no sabemos bien lo que queremos, o lo sabemos, pero no todo el tiempo. Así que esta superposición entre una identidad, un modo de goce y un yo que habla, eso es muy característico de una posición que por un momento llamaremos de trans y que pone inmediatamente en cuestión la propia idea de un sujeto analizante. Bueno, no tengo respuesta. Yo quiero poner las cosas un poco lo que pasa en nuestra comunidad. Y creo pero solo menos que toda esta cuestión que la AMP se ubica en este tiempo, que es enorme, un debate enorme que estamos empezando. Yo creo que tenemos que hacer, que yo intento hacer, es traer cómo esta cuestión se pone en mi clínica, en mi barrio, en las cosas que pasan en mi ciudad. Y esta va, por lo menos por Brasil, va junto con la cuestión de segregación, del racismo. ¿Sí? Los que mueren son los trans negros. Pero eso no creo que, no sé si tengo desarrollado para hablar de eso aquí, pero voy a intentar hacer una proposición para ustedes, es ordenar bajo 3 ejes las cosas que pensé que podemos hacer cuando este título analista la nueva sexualidad. La primera es lo que he hecho como introducción, voy a desarrollar solo un poquito más. ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son las cuestiones? ¿Qué pasa? ¿Qué está en juego? Es eso. Por 2, el psicoanálisis en estas cuestiones. ¿En qué está en cuestión? También hablé un poquito de eso ahora, hace un rato. Y sobre todo, ¿qué cambios o qué cuestiones parecen aparecer en nuestro trabajo como analista, nuestra clínica? Bien. Por el primer, crisis, sí, el primer eje es, ¿qué pasó? Así, para eso tenemos, digamos, no hay muchas discusiones. Propongo que hagamos un acuerdo bajo pocas cosas. Que hay un abalo, que hay una crisis, que hay una explosión, que hay algo que hace con que el real no es más lo que era el título del Congreso nuestro en 2014. Y para este Congreso, Jacques Alain Miller nombraba que teníamos una desorden en el real y explícitamente su lectura, que es una lectura, creo que no vamos a discutirla, muchos van a estar de acuerdo, que la naturaleza era el nombre del real, la naturaleza es, lo real era la naturaleza y viceversa, y que el couple, la pareja ciencia, tecnociencia y capitalismo destruyeron esa idea o la hicieron mucho menos sólida. Los términos de Millés, ellos, pareja, ha hecho desaparecer la naturaleza. Desaparecer la naturaleza como el lugar del real. El sol que viene todos los días, eso es el real. El hombre y la mujer, eso es el real. Que hoy va a estar en todo bajo duda. El sexo biológico, mismo el sexo biológico, hombre y mujer, eso se puede manipular, cambiar, todo se puede cambiar, así que todo se cambia.
el capitalismo, la tecnociencia, podríamos decir qué lugar el colonialismo está en esta historia también. Mucho se habla de eso en Brasil hoy, incluso de hablar de una decolonización de la psicoanálisis, todo eso, no sé si se pasa en vuestro país, pero en Brasil sí. Pero no voy a entrar en este debate, solo que podamos afirmar esa idea. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el avalo? Ciencia, capitalismo. Dos ejemplos. Cuando, que me encanta, cuando tenés un GPS y que puedes guiar, estar seguro en la ciudad sin conocer nadie y que, por ejemplo, alguien conoce la ciudad a 20 años, alguien trabaja, por ejemplo, con un chofer, no hace ninguna diferencia un tipo que con 20 años llega con su GPS y alguien conoce todas las calles de la ciudad. Así que hay una perturbación completa del saber que se acumula en la experiencia. Otro es la fecundación asistida, no sé si se dice así, pero me dijo Jaime si no es así. Pero la fecundación asistida es también la idea que hombre y mujer no son necesarios, no es necesario que un hombre con pene y la mujer con la vagina se hablen como pareja para que tenemos hijos. Son las cosas que estaban muy escritas en la naturaleza de las cosas. Así que las dos cosas, la diferencia sexual y la diferencia entre generaciones, el ejemplo de GPS para mí muestra cómo la diferencia de las generaciones no es más tan importante, no está más en el real. No se hace de la misma manera, digamos, el respecto poder saber de alguien que vivió muchas experiencias, porque eso se encuentra en el Google al mismo tiempo. Y también la diferencia hombre y mujer no es más tan necesaria, porque se puede hacer, al menos teóricamente, las cosas en laboratorio. Mismo si no es una práctica generalizada, la idea de que se puede hacerlo pone en crisis todo eso. Lo que pasa en ti es que lo que está en crisis es el padre, que era exactamente lo que hacía llamamos del Édipo, todo que pasa bajo el nombre del Édipo, que hacía esta regulación entre las generaciones y la diferencia entre los dos géneros de bases, hombre y mujer. Todo eso se pone en crisis. Y la cuestión, sobre todo, es los binarios que no se organizan. Lo pondría así. Los binarios que organizan el significante, que organiza el significante para nuestra vida. Los binarios es pares opuestos que desde Freud señalaba que trabajamos con esta estructura binaria que llamamos rápidamente S1, S2, que es la propia estructura del simbólico. No más tenemos los mismos binarios o no se tiene más la certidumbre que algunos binarios están en el real. Así que tomo la misma cosa, pero ahora con esa idea de los binarios. Hombre y mujer es un binario, como sol y noche, día y noche. Eso es eso. Día y noche, un binario muy sólido, uno se pone a decir, sí, pero puedo caminar las circunstancias. Día y noche tal vez no se pueda pensar tanto, pero hay muchos binarios que están en crisis como binarios de lo real. Hombre y mujer no están más en lo real, digamos así. El mismo día y noche, pero las razas, por ejemplo, blanco y preto, no están más en el real. Yo sé bien, bueno, a mí decir que hay todo un montón de gente que está justamente a decir el contrario, que no, que toda una contrarrevolución conservadora o de derecha o de ultraderecha o fascista mismo, que quiere imponer que todo eso fue un delirio de una ideología globalista, loca de la gente de izquierda, lo sé bien. Así que en Hungría, en Brasil, en muchos lugares tenemos este discurso muy fuerte, y también en Estados Unidos, pero podemos decir tal vez que es un discurso reaccionario, porque algo pasó con ese punto del padre que
puso todo en crisis. Así que guarda esa idea. ¿Por qué no tendríamos así un problema con el binario hombre-mujer? Porque es exactamente este punto que, digamos, las nuevas sexualidades quieren cambiar. Cambiar no en el sentido que se tiene que jugar afuera, caminar en el sentido que hay muchas otras posibilidades que no solo el binario. Creo que tengo miedo de ser muy longo, no voy a entrar en eso, solo decir, el falo es el punto, digamos, el falo está articulado con el punto del poder del padre. La significación fálica va de padre con el nombre del padre, como decimos. La creencia que hay un hombre, hay una mujer y solo eso y más nada, y que eso es necesario desde la naturaleza para hacer la vida, es eso que es el falo simbólico, no es falo imaginario, no el insignia del poder, pero la creencia que hay al menos uno que detiene todo el poder, o imaginariamente que tiene su falo erecto todo el tiempo, 24 horas del día. Eso es el falo, la creencia que alguien es alguien de excepción y así que todo sigue esta orden. El falo sostiene la creencia del padre y al mismo tiempo el falo es la premisa que hace la diferencia hombre-mujer como una diferencia real para los que lo creen. Eso era el tiempo del abalo, de las crisis. El segundo punto es, y para nosotros, ¿cuál es el problema de todo eso? Normalmente lo decimos desde Lacan. Lacan nos enseñó a leer una formalización de Freud que nos permite dejar de lado las figuraciones imaginarias, toda esa multiplicidad, ella de posibilidades, que no solo la binaria, todo eso que el abalo de padre, la no función de la premisa, del universalismo de la premisa fálica, todo eso no nos perturbaría tanto porque tendríamos una formalización con las fórmulas de la sexuación que nos hacen decir hay un goce fuera de lo que se puede decir y hay el goce del decir, un goce fálico y otro goce, o femenino, o goce opaco, si queremos, pero al mismo tiempo habría un goce de la habla, un poco ordenado el discurso del maestre, del amo y todo el resto. Sí, se puede, podemos mantener esa idea, pero las cosas están que tenemos que nos poner la cuestión hasta qué punto, cuando hablamos de goce fálico, y tenemos dos puntos, solo lo que se dice que es contra el patriarcal, contra el nombre del padre, que hace del falo solo un dildo para que todos podamos utilizarlo, que el falo no tiene más importancia. Una posición, decir que todo eso es falso, no es verdad, porque todo eso es fálico y el goce femenino sigue valiendo, y todo el problema es que los trans y todos los que están destruyendo la orden, encuentra la orden del nombre del Padre, no saben que están sosteniendo el nombre del Padre. Esa es una posición, hay muchos de nosotros que van así, pero se puede también preguntar hasta qué punto este goce, que es esencialmente múltiple, que hacen que los trans se dicen, nosotros tenemos un goce múltiple, hasta qué punto hay algo que nos pasa más del lado del falo, que hace esta explosión de una multiplicidad de géneros, y de qué manera nuestro trabajo va a cambiar con eso. Eso es la cuestión que no tenemos respuesta, pero que sí quería ponerla. Y para dar una idea de hasta dónde esto puede ser real, de otra manera, es más difícil trabajar con la idea que hay una matriz fantasmática y que trabaja con un objeto que no está y un sujeto que no está, o sujeto-objeto articulados por el fantasma. Hasta aquí, porque todo eso supone el padre, supone el falo,
no sé si es un debate, pero creo que el fantasma está siempre articulado a la idea de la neurosis. O sea, hasta qué punto la neurosis es operativa como matriz, como punto de mira para el trabajo en un análisis. No estoy diciendo que no hay multitud de gente, sí que sí, pero cuando un trans llega para el trabajo y dice, no tengo fantasma, no tengo nada, solo tengo una decisión, una certidumbre, y está apoyado por todo un discurso, tenemos mucha dificultad de encontrar el fantasma y trabajar con él. Eso para decir que hay una cuestión puesta sobre nuestra clínica. Y pondría así, las fórmulas de la sexuación, que son nuestra brújula, de qué manera vamos a tratar la cuestión trans desde estas fórmulas. Hay una manera un poco, digamos, arrogante, que es decir, no hay cambio, todo está más o menos sencillamente parejo, igual. Hay los que están con sus fantasmas del lado del falo y tienen que ir para el lado, encontrarse un poco con su goce femenino, como un poco para los hombres y también para las mujeres, y también para los trans. Así que tendremos una brújula para todo ser hablante. Una otra posición que intento poner un poco en la idea para nuestro debate es que también se puede preguntar hasta qué punto nuestra clínica no se cambia tanto con esta explosión del tema del trans, que no es más sencillo solo decirnos que eso es bastante. Y quisiera dar un ejemplo para eso, solo uno, que no es exactamente clínico, pero no sé si ustedes conocen los huevos doces. Yo lo conocí por un documentario de BBC de Londres de 2015 de los niños de la República Dominicana, de un sitio muy, muy lejos de todo, una isla, creo, y que estaban todos juntos por muchas generaciones, así que las mutaciones genéticas se pasaban, se multiplicaban entre todos, y en este lugar, pero también se describe eso en Pakistán, creo, pero en otros lugares del mundo. Los niños solo tenían pene a los 12 años, no todos, pero había los niños que nacían con el pene, las niñas, y de estas niñas, no sé cuánto, pero una buena cantidad, solo desarrollaban el pene a los 12 años. Hasta los 12 eran todas niñas, con órganos sexuales femeninos en apariencia. Ven que extraño. Lo que pasó es que descubrieron hay una enzima que es necesaria para que la testosterona sea producida en el tiempo del feto. Y hay una onda en este momento y una otra onda en los 12 años cuando empieza la adolescencia. Como había una mutación que mucha gente nacía sin esta enzima. Así que solo en la onda de los 12 que los chicos, los niños y los chicos se volvían chicos. No sé si me siguen, pero si pensamos eso en relación con el discurso del otro, del ambiente, si el otro de la civilización promueve mutaciones que tienen suceso adaptativo, como dice Darwin, o otras que no tienen, un discurso del otro que dice solo hay hombres y mujeres, va a hacer que estos niños van a se tornar masculinos. Pero si el discurso del otro, generalizado, se vuelve en, tenemos múltiples sexos, eso está bien. Por ejemplo, los chicos intersexo o los tipos que tienen mutaciones como esa, van a se desarrollar con un suceso adaptativo y van a tener más hijos que otros, digamos, heterosexuales clásicos. Eso para darles una idea que si cambia el otro, se cambian los cuerpos en el real.
Así que podríamos tener una civilización con gente de variadas morfologías corporales, dado las mutaciones que son posibles, cuando la selección que el otro simbólico hace, se cambia. Eso es muy loco, es muy loco. Pero quisiera dar eso como idea para que pensemos, reflexionemos que los cambios que estamos viviendo en los discursos de la civilización, en el zeitgeist, hacen cambios genéticos. Eso es la teoría darwiniana, más ejemplos como este. Se puede pensar que una de las cosas más, argumentos más fuertes de la gente, digamos, de los reaccionarios, es decir, siempre en toda la civilización hubo hombres y mujeres, eso es un hecho biológico, eso no va a cambiar. Pero lo que dicen los trans, siempre fue que va del blanco al negro con muchos matices de gris. Era el simbólico de la civilización que hacía el corte. De acá están unos, acá están otros. Siempre se nació hermafroditas, seres intersexo, pero ellos eran cortados por las cirugías, pero antes de eso la cirugía simbólica que decía que solo se puede tener dos. Así que si empezamos a tener la idea que lo múltiple es mejor que el dos, sí, tal vez tendremos más y más hermafroditas, más y más intersexo. Si eso no va a cambiar nuestra práctica, no sé lo que puede cambiar. Pero tal vez nada de eso se pase, pero quería dar como ejemplo de lo que es que estamos viviendo. Bueno, para concluir, ¿y la clínica? Yo creo que el problema para nosotros no es padre, Édipo, neurosis, hombre y mujeres. El problema es la idea que va junto con esta destrucción de la pirámide paterna, esta explosión de la pirámide en una multitud de sexos posibles. Eso tal vez pase, tal vez no. Y tendremos problemas con esa explosión entre goce fálico y otro goce, pero seguimos trabajando. El problema no es eso, es que va junto con esta multiplicidad que es otra manera de hablar de la cuestión trans, va junto con eso la idea que uno es dueño de sí mismo. Eso para mí es el problema para nuestra clínica y para nuestro lugar en la civilización. Digamos que hay una posición del discurso trans que es neoliberal, digamos, eso que va mucho junto con la idea que yo soy idéntico a mi cuerpo, y yo soy el empleado de mí mismo, yo soy aquello, yo soy una empresa, no sé, una empresa, yo soy emprendedor de mí mismo, sin resto. No digo que los sujetos que vamos a ver en la clínica son así, pero que este discurso es un problema para nosotros. Yo soy idéntico a mí mismo. Los trans son exactamente los que dicen en principio, no soy idéntico, no estoy de acuerdo con lo que el otro dijo que yo soy, pero que está en la posición enunciativa es, no estoy de acuerdo con lo que el otro dice, porque sé lo que soy, yo sé lo que soy, más que el otro. ¿Ven? Y que es el yo pasa a estar en el primer plano. Eso es una cuestión también del capitalismo en el campo de la sexualidad. Es la idea de yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, con mi vida, tengo derecho a cambiarme como lo que quiera. Eso es muy contrario de que el análisis, que siempre el sujeto nace en el otro. Primero soy en el otro, después soy yo. Es así que aprendimos con Lacan desde el principio. Eso es, creo, un problema. Y para dar una idea un poco, es un problema, pero no es todo problema. Tal vez hay caminos. Para dar un poco esa idea, yo quisiera proponerles para el debate lo que yo llamaría del axioma agrado. No sé si va muy lejos, pero voy a proponerles así. Agrado es un personaje del Todo sobre mi madre de Almodóvar. Creo que muchos de nosotros lo han visto.
Es bueno, película genial. Hay un momento que es un bonde llamado Deseo. No se puede, digamos, la mujer no puede, por mis circunstancias de la historia, no va a hacer la representación del teatro. Y la secretaria, la ayudante, que es un trans, que es sagrado, hace un monólogo. Hace un monólogo en el teatro porque, para decir, las actrices no están, no pueden venir, pero propongo a vosotros mi vida, mi historia. Propongo a vosotros mi historia. Si quieren, se quedan. Si no se quieren, vamos a darles el dinero de vuelta. Y la gente se queda, muchos, y él va a contar cómo se hizo mujer, cómo se hizo su cuerpo. No exactamente mujer, cómo hizo su cuerpo. Siempre hablando de dinero. Primero dice, yo soy muy auténtica. Auténtica en el sentido que yo soy digo las cosas claramente. Pero a poco va mostrando cómo se cambió todo su cuerpo hasta que se tornó un ser auténtico. Y hay eso que hablo como un axioma grave. Dije, creo que muchos se recuerdan, ¿cómo es? Sí, ¿dónde está eso que puso? Bueno, va a ser de memoria, pero fue agregando una serie de características y pagando por eso el silicone, las cirugías, y dice, uno es más auténtico cuanto más se parece con lo que ha soñado para sí. Ese es el axioma que yo quisiera debatir un poco con ustedes, porque me parece que ese axioma habla mucho de esta posición trans con los dos vertientes. Una vertiente que es yo soy dueño de mí y una vertiente que es yo me hago. Las dos son importantes, pero esa yo soy dueño de mí y sin resto no va con nosotros. Pero la otra, esta de agrado, puede hacer un análisis que yo le explico un poco mejor. Uno tanto más auténtico cuanto más se parece con lo que ha soñado. Soñado aquí no es sueño, soñado es desejado para sí. Si se puede decir que uno es más auténtico cuanto está más cerca de su deseo y también de las operaciones que van a hacer su deseo si estar en la realidad. Las dos cosas están en esta frase. Toda la idea que yo hago de mí lo que quiero, no me importa para nada mi familia, la tradición, lo que el otro dijo que yo era, la biología, lo que pasa con el sexo en mi cuerpo, puedo cambiar todo eso. Esto es un poco, digamos, el emprendedorismo, el matrimonio entre la ciencia y el capital, haciendo que no hay más cuerpos naturales, no hay más la idea que hay la naturaleza original del cuerpo y que el resto son cambios después, cambios desviantes o artificiales, como si tuviéramos el sexo de fábrica y el sexo después. No. Eso es lo que va a decir Agrado, somos más auténticos cuanto más cambiamos en dirección a lo que queremos. Eso cambia las cosas, no es somos más auténticos cuanto más vamos en dirección a un yo original. Eso era el fantasma neurótico. Un análisis se hace deshaciendo las creencias para llegar un poco al goce. Y descubrimos en el final que no hay un yo original, pero atravesamos así el fantasma. Pero aquí, cuando la cuestión trans que nos coloca es la gente que su punto de partida es no neurótico, es yo soy tan más auténtico cuanto más hablo y hago las cosas con mi cuerpo para ser yo que quiero. Eso es peligroso. Es como si nuestra brújula no estuviera más. Pero al mismo tiempo se puede decir que en esta frase, en esta acción, está también la idea que todo es un arreglo, todo es fabricación, montaje, bricolaje, y que no es necesario, con esta frase, que se piense que alguien tiene que estar en el comando,
que alguien tiene que ser transparente y saber lo que quiere. Los trans no precisan ser transparentes a sí mismos. Así que quiero proponerles que hay dos discursos trans. Uno, digamos, más psicótico, que es yo sé lo que soy, nada va a cambiar. El otro es yo soy el arreglo que yo hago con lo que puedo hacer y con lo que quiero hacer. Esto está más del lado de agrado. Y eso, pues, es un tipo así que llega para mí, creo que hay análisis posible. ¿Con fantasma o no? Vamos a ver. Pero el otro es que es nuestro problema y es, digamos, del lado del capital y de los neoliberalismo ambiente. Bueno, no voy a hablar más que eso, ya hablé demasiado, con muchas ideas. Vamos a discutir un poco, no sé. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcus. Antes de pasarle la palabra a Patricia, de todas maneras te dejo como una inquietud allí, como de ampliar un poco la cuestión de por qué. Tanto silencio que no sé si me entendieron, si me oyeron algo o si entendieron algo, pero... ¿Escucha ahí? Y no sé dónde está el chat también. A ver, no sé si tú me estás escuchando ahí, Marcus. Ah. Ok, a ver. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Ok, ok, Marcus. Bueno, creo que se me ha desconectado el micrófono, pero no, Marcus, vamos a darle la palabra a Patricia, pero te propondría en algún momento, si pudieras ampliar, dado que esta es una conferencia pues pública y hay muchas personas de diferentes lados que nos están acompañando, si pudieras ampliar luego algo en relación a por qué es peligrosa esa posición que estás explicándonos, ¿no? Respecto de yo sé qué es lo que quiero, yo sé qué es lo que soy, y yo puedo hacer con mi cuerpo, digamos, lo que quiera, porque yo sé qué es lo que soy, ¿sí? Porque eso sería peligroso, no solamente como políticamente en relación al psicoanálisis, a su existencia, sino si lo puedes ampliar un poco más en otros campos. Bueno, le damos la palabra entonces a Patricia, que Patricia ha estado coordinando un grupo de investigación en la ANEL Cali sobre práctica psicoanalítica con niños y adolescentes y precisamente ha estado trabajando con el grupo de asistentes sobre el tema de las nuevas sexualidades. En el contexto de este grupo, Patricia tuvo la iniciativa inicialmente pues de invitar a Marcos y luego esta invitación pues se irradió pues a la sede y por eso estamos aquí. Entonces, además de agradecerle a Patricia esa iniciativa, pues queremos que ella formule pues un par de preguntas para Marcos para abrir la conversación. Patricia, adelante. Hola, bueno, gracias Jaime, buenas noches a todos y gracias Marcos por la interesante exposición. Yo preparé las siguientes preguntas. Considero que frente al avance del engañoso significante género como ese uno de la época, el analista de hoy enfrenta un doble reto. Uno en el consultorio y el otro frente al discurso político y social de la época. Miller, en la presentación del 2 de mayo de su libro Polémica Política, propuso conservar los tesoros de nuestra clínica, pero también pidió ir más allá en un periodo en donde los pacientes son ciudadanos de una cierta democracia sanitaria. Habló de una idea mucho más fina y renovada que cambiaría la experiencia analítica y que incluso, a mi entender, cambiaría el semblante del analista. Considerando esta posición de Miller, pero también su advertencia de no permitir a las Fuerzas Armadas de los trans robarnos nuestro tesoro de lo clínico, pero sin defendernos como viejos conservadores reaccionarios contra las fuerzas de liberación, quisiera hacer estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo concebir el lugar del analista, dividido entre la escucha particular y singular de cada sujeto y la posición que tendrá que hacer valer frente al otro de la ciencia, el médico, el endocrinólogo, el psiquiatra e incluso el jurista en algunos países, sobre todo en los casos de los niños que llegan al consultorio autodenominándose transexuales? En Colombia todavía no tenemos ese tipo de leyes, pero sabemos que ya en varios países existen.
Y la segunda pregunta es, en cuanto a su participación en el debate político, ¿qué lugar para el discurso del analista frente a lo que Miller ha llamado las Fuerzas Armadas de los trans, teniendo en cuenta que con la caída del patriarcado del nombre del padre, estos pedidos de supuesta igualdad, justicia, derecho a la reivindicación, etcétera, en últimas nos están llevando a un mundo en donde media humanidad tiene que callarse? ¿Cómo hacer parte de este debate? Es decir, ¿cómo hacer escuchar el discurso analítico más allá de las murallas de la escuela? Estas son las preguntas, Marcos. Marcos, Sí, ya terminé. Bueno, es mucha cosa al mismo tiempo. Voy a hacer con Patricia de revés. Una cuestión que está en lo que hablaste, Patricia, fue tenemos que estar al mismo tiempo en el consultorio y en la calle. Eso es una cuestión grande. Pero sí, es una posición de nuestra comunidad desde el diagnóstico de Miller, que estamos en los tiempos que es hace mucho que Miller lo dice. No podemos estar solo en el consultorio. Podemos, claro, yo puedo hacerlo. Pero la idea es que nuestra comunidad no puede pensar lógicamente que todos estén en el consultorio. No se puede. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida y su trabajo. Hay mucho lugar para la diferencia, pero la idea general de nuestra comunidad es, estamos en tiempo que lo que no aparece, desaparece. Por ejemplo, tenemos que hacer que el inconsciente esté en el discurso del otro. De otra manera, tenemos que recordar al otro de nuestros tiempos que él no sabe bien lo que hace, porque él cree que sabe. Entonces, sí, es un trabajo. Eso es el punto que creo que estamos bien de acuerdo y cada uno va a hacer como puede eso, cómo se arregla con esa idea. Pero si estamos juntos es porque creemos que tenemos que hacer un poco más que trabajar en los consultorios. Bueno, pero ahí está la otra parte de la cuestión, es específicamente la cuestión trans, que es el problema político de esa cuestión. Creo que el diagnóstico de Miller es muy, muy perfecto porque es un cruce de lo que es el sexual sin padre o sin Édipo, lo que es el miraje, si quieren, del sexual sin Édipo, con un yo en el poder. De un lado hay esa idea de una democracia sanitaria de que habla Miller, y lo entiendo así, no es cualquier democracia, es la democracia de los unos, un individualismo contemporáneo. Un hombre, una mujer, una persona, un voto, un cuerpo. Hacer todo eso amarrado, sin resto, eso es la democracia que está vigente en nuestro tiempo. No solo los trans hablan de eso, mucha gente cree que eso es la política. La política es los unos sumados y haciendo lobby para ganar sus intereses. Y una guerra de tribus y de unos haciendo tribus. Tribalismo, galaxia generalizada, de la cual Miller hablaba en 96 ya. Pero los trans tal vez sea de este mundo de democracia sanitaria o del individualismo contemporáneo. En este mundo los trans son que hablan en nombre del sexo también. Mi cuerpo, mi sexo. Eso es porque nos pone en cuestión mucho más. Que no solo es una cuestión de política o de síntoma político, pero síntoma del sexual, del goce. Por eso creo que es muy importante. Y cuando habla de las Fuerzas Armadas de los trans, bueno, no creo que haya un problema específico de los trans con nosotros. Creo que hay todo un discurso trans que necesita de viejos maestros para pelearse con él. Tuvimos el ejemplo con Preciado, fue exactamente verdad que los psicoanalistas de la Escuela de la Causa son los médicos de mucho tiempo atrás. Pero él necesita de eso para poder hacer su lucha.
Creo que es eso que Miller habla cuando habla de las Fuerzas Armadas de los trans. Pero no creo que los trans se quieren pelear con los psicoanalistas específicamente. Quieren pelear con la orden del padre o más bien hacer otras cosas. Así que no diría que no tenemos un problema con los trans, no. Los discursos trans ponen en crisis la psicoanálisis si él empieza a vencer y convencer la idea que cada uno es dueño de su cuerpo sin resto. Eso que creo que es el peligro, Jaime. Pero crees que, entiende, pero hay el lado peligro para el trabajo clínico, porque alguien que llega y se dice transparente, a su conciencia transparente con su cuerpo, integrado, coherente, sintónico, etc. Eso no hace análisis. ¿Cómo hacer análisis? No hay sujeto dividido, no hay la división del sujeto. ¿Cómo trabajar? Entonces, si esa persona que pudiera ser dividida está reforzada por un discurso que en la civilización le dije todo el tiempo que sí, el individual, eso es real, en el sexo, en el trabajo, en la política, este tipo que pudiera ser un neurótico común, se vuelve un neurótico psicotizado, no sé cómo explicar mejor. Eso es el problema. Y eso, creo que Jaime, cuando habla de peligro, vale la pena también decir que el mismo peligro está en otro aspecto. En la política es un enorme peligro que el discurso neoliberal en el poder hace que yo sé lo que tenemos que hacer, los lobbies y las disputas, guerras entre las minorías y mayorías, eso es la política. Pero no es eso la política. La política puede ser otra cosa también. Puede tener causas comunes, mismo sin padre, todo eso. Pero creo que la cuestión para nosotros no es solo que el trans nos pone una cuestión con respecto al padre, es que el trans se hace el héroe de la democracia del uno, de la democracia del uno. Eso es un peligro, pero los banqueros también lo hacen. No sé, eso también es un peligro para nosotros. La gente que trabaja pensando, yo soy el señor de mí mismo, y yo no soy trabajador, yo soy un empresario de mí mismo, de sí mismo. Eso también es un peligro para el discurso analítico, no solo los trans. Para eso quisiera aprovechar del término que Jaime ha subrayado, peligro, para decirlo. Peligro es la conciencia sin resto, la creencia en esto. Bueno, no sé, ¿qué piensa, Patricia? Gracias. Sí, a ver, algo que pues también por la experiencia clínica, en la primera pregunta yo me refería al punto de verdad la ciencia está corriendo a responder, o sea, cuando aparece un niño que dice que se siente niña, entonces la ciencia corre y aquí en Cali pues está pasando eso, ¿cierto? Hay ciertos endocrinólogos, médicos que ya andan en los colegios, diciendo que hay que empezar a hormonar al niño, que hay que creerle al niño, que hay que actuar ya. Entonces me refería como a eso, ¿no? Cuando yo decía salir del consultorio es porque pues a mí me ha tocado ya comunicarme, o sea, hablar con los colegios y tratar de dar el punto de vista analítico con estos casos para que se den cuenta que hay otra visión y que hay otra posibilidad y bueno, hacer como un trabajo, digamos, en la ciudad para que se conozca nuestra posición, que pues de lo que, por lo menos de lo que trabajamos en el grupo y lo que, sobre todo lo que trabajó un documento en Francia que salió en Lacan Cotidiano, una serie de especialistas pues sacaron un documento advirtiendo de ese peligro, ¿no? De correr a empezar, es decir, de seguir el discurso de la ciencia y la respuesta inmediata de la ciencia. Entonces me refería como a eso, ¿no? Que de pronto nos toca como movernos un poquito por ahí también. Perdón, yo estuve mucho con la democracia y sí, dos palabras sobre eso. Sí. Hay dos cosas distintas, creo, cuando hablas de la ciencia. Bueno, si la familia elige un médico o la ciencia como Dios, que va a saber cuál es el sexo de su hijo, estamos en el viejos tiempos. Eso es el discurso del amo. No, ese es el problema. Es que hay siempre un médico para decir lo que estaba. Mucho cuando los intersexos venían al mundo, siempre un médico iba a decir si es hombre o mujer, por ejemplo. Eso es viejo tiempo. Lo que es nuevo es decir,
los chicos van a saber lo que quieren. No hay más padre, no hay más médico, no hay más familia, no hay más saber previo. Eso es el problema de la autonominación. Ajá. Porque eso, Sí, eso es la ley. Eso Sí. es la ley de París. Ujú. Así que sí, si tenemos que hablar de nuestra clínica, nuestros desafíos clínicos, es saber lo que es una nominación. Ujú. ¿Qué es? ¿Hay una buena nominación o mala? Digo, sin padre. ¿Qué es una nominación así? Como una autonominación, que los padres siguen la crianza, el niño, y no el niño sigue los padres. Es muy loco para nosotros, Claro. pero es que está pasando. Sí. Vale recordar que en el seminario Le Nom du Père, Lacan dice que el ser sexuado se autoriza de sí mismo. Él retoma la frase de la proposición, que dice, el analista se autoriza de sí mismo, para decir, el ser sexuado se autoriza de sí mismo y de algunos otros. Es en el Le Nom du Père que está la frase que Milena ha traído para la escuela, el pase. El analista se autoriza de sí mismo y de algunos otros. Pero Lacan lo dice, el ser sexuado también. Y en el mismo momento está discutiendo qué es la nominación, qué es decir, soy yo. Sabemos que el pase, sí, los otros van a nominar, no soy yo que voy a nominar. Así que los padres van a nominar a los niños. Pero hay algo en eso, que los padres no detienen el poder de nominación en el real. Pero eso es mucha discusión. También quisiera recordar que el niño, el trans, no todos trans son así, un poco psicóticos así. No todos los demócratas de los bancos son un poco psicotizados. No todos los gobiernos son psicotizados de esta manera. Hay los trans que dicen, quiero hacer un arreglo conmigo, con lo que lo soy, solo eso. Y hay espacio para dúvida. Hay alguien, un cartunista en Brasil, se llama Laerte. Es un tipo excelente que se puso a vestirse de mujer. Ellos dicen, no sé lo que soy muy bien, yo estoy haciendo lo que puedo. Esto no es el individualista contemporáneo. Bueno. Ok, gracias, Marcos. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Por favor, levanten la mano. Quienes deseen participar con preguntas, comentarios. Andrés Arevalo, enseguida Jason Rivera. Bueno, no. Jason, no veo ya a Andrés. Jason, por favor. Sí, muy buenas noches para todos, muchas gracias. ¿Tu cámara? Sí, ya la voy a encender, qué pena. ¿Ya me pueden ver? Sí. Sí, adelante. Muy buenas noches para todos, pues agradeciendo este espacio muy enriquecedor. Hubo una cuestión pues que me hizo pensar mucho, me hizo eco de hecho, alrededor de cómo el trans se muestra en cierto sentido pues como completo, es cierto, yo soy dueño de mi cuerpo. Y lo relaciono con esta cuestión o con este decir de la castración como una condición de amor. Entonces, ¿cómo se podría relacionar o qué se podría pensar alrededor de lo trans y del amor? Es como una duda que me queda allí o algo que me queda como sonando. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta. Andrés Arevalo. Pues, hola, buenas noches. Sí, claro. Hola, buenas noches. Bueno, Marcus expone justamente algo que yo he venido escribiendo en un libro que quiero sacar, que estoy escribiendo, y trata de diferentes puntos académicos en el que la línea discursiva es el psicoanálisis, pero también es la biología, porque a mi parecer, más allá de que Lacan se haya centrado en el discurso, si según tengo yo entendido, pues él lo que hizo fue volver a Freud, y Freud tenía, si bien mencionó que la anatomía no es el destino, pues Freud tenía unas bases biológicas muy fuertes, y creo que en la biología
está el saber o está gran parte del saber para entendernos como organismos vivos. Y yo desde muy pequeño siempre he sido muy curioso y me intereso por todas las formas de vida, amo la naturaleza y la vida misma por su multiplicidad en sus formas de ser, y me ha permitido ver ciertos patrones. Por ejemplo, hablando directamente del tema que está exponiendo Marcus, ¿cómo hacer la distinción entonces, propone Marcus, de el discurso psicótico de una persona que se autodenomina trans, si ya sabe, si está anteponiendo un saber, un gobierno sobre su propio ser, que va más allá de sí mismo, sin dejar un resto? Y creo que eso, voy a poner mi concepto, que es una pregunta abierta porque tampoco tengo respuesta, evidentemente, pero si uno le echa una mirada a diferentes organismos de la naturaleza, puede observar, por ejemplo, el pez loro, el pez payaso, que es el mismo de Dory, buscando a Nemo, la estrella de mar, los caballitos de mar, y todos hacen un intercambio de sus sexos en diferentes momentos. Se podría hablar también de un saber, pues de ellos, un saber desde su más real, aunque no tengan discurso como el de nosotros los humanos, pero nosotros, por el solo hecho de tener ciencia, nos pensamos superiores que el resto de los animales, pero es que nosotros seguimos siendo animales. ¿Cómo, cómo convencer con una teoría religiosa o científica o con un alegato legal en un estrado como el Congreso a las demás personas, si no es porque por más frío que sea ese argumento, hay detrás un una fuerte carga emocional? Somos animales emocionales, que tenemos discurso, claro, pero somos emocionales. Bien, Andrés. Entonces, sí, ya voy a terminar, perdón. Entonces yo creo que la primera cuestión es echarle la mirada a los demás organismos de la naturaleza y ver que en ellos hay situaciones muy similares a las de nosotros, a pesar de que no tengan nuestro propio lenguaje. Eso nos haría detenernos un poco a pensar más si vendría siendo muy psicótico o no, o qué sería más benéfico o no, pues para el análisis psicoanalítico, este tema. Y también que mencionaban que lo perjudicial que podría ser la propuesta trans de los psicóticos, que me llama la atención porque Lacan se denominaba psicótico. Entonces, ¿cuál sería la amenaza? Pues no sé, me quedó sonando. Y en ese momento tenía otra pregunta, pero ya la olvidé. Entonces, pues básicamente esa es como mi percepción. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, vamos a recoger otra pregunta. Silvia Bermúdez, y le pasamos la palabra a Marcos. Silvia, abre tu micrófono, por favor. Bueno, gracias, Marcus, porque realmente también, yo estoy haciendo una investigación sobre infancia trans. Acá en la Argentina ya tenemos la ley y el inciso para niños dice que es lo que el niño autoperciba, ¿no? Lo que el niño sienta, y no necesita de ninguna judicialización. Entonces, los casos que llegan a hospitales, o a mí me han llegado casos de supervisiones. Por eso me alegra la colega Cristina, ¿sí?, que ha
ha hablado de la labor que ellos hacen, ¿no? Como, digamos, en la ciudad, fuera del consultorio, porque lo que muchas veces el papá o la mamá, generalmente es la mamá la que va a consultar primero a centros donde trabajan con la teoría de género, no tienen la perspectiva psicoanalítica. Y la madre relata en 45 minutos lo que le pasa a esa niña o ese niño, y el terapeuta le responde, con lo que vos me decís, yo no necesito verlo, ya le puedes hacer el cambio identitario. Entonces, yo creo que una cuestión diferente es lo trans en el adulto que en la infancia. Para mí es un tema muy delicado, muy complejo, y cómo nosotros podemos responder o qué respuesta podemos dar desde el psicoanálisis, que creo que así es la manera de salir a hablar, ¿no? Me parece que no tiene que ser una manera de confrontar todo lo que vos recorriste, Marcus, sobre, digamos, la cuestión política, psicoanálisis, o la cuestión del neoliberalismo, que es el empuje, porque hay un empuje, porque lo que pasa con infancia trans es a escala mundial. Y lo que se propicia es justamente lo que comentaba acá la colega, de los médicos que van ya, ¿no?, a hacer como una militancia del género. Y entonces digamos, ahora que decían, Freud decía, la anatomía es el destino, pero cuando decía que la anatomía es el destino, no estaba diciendo que el cuerpo es el destino en el sentido anatómico, sino que es el destino de aquellas disposiciones libidinales, cómo ese organismo se va a transformar en un cuerpo. A eso se refería. Porque también lo que dice Freud en la conferencia 33, que es muy interesante, digo como para separar, porque a veces a Freud se le culpa de muchas cosas, él dice que aquello que constituye la masculinidad y feminidad es un carácter absolutamente desconocido que la anatomía no podría aprehender. ¿Sí? Nosotros hablamos de posiciones sexuadas, hablamos, en todo caso, de elección forzada o de elección de la sexuación, pero no elección de género. Pero por eso me parecía que no tenemos que dejar de lado estos mandatos imperativos, ¿no? El uso político que se hace de esto. Que me parece muy importante también debatir ese tema. Y la cuestión de la hormonización, que es muy delicada también en los niños, cuando aún, que eso no ha cambiado por más siglo XXI, así lo pienso yo, que es esa nueva oleada pulsional que es la pubertad. Entonces al niño se le hace el puberty freezing, que se llama, ¿no? Se le congelan todos los caracteres secundarios sexuales, y después, ¿qué pasa con la cuestión, digamos, de justamente el fantasma, el deseo, la sexuación? Me parece que ahí yo creo, ¿no?, que muchas veces lo trans de la infancia puede ser una invención singular, cuando es escuchado por un psicoanalista. A mí los casos que me han tocado, o en adolescentes que tienen así, que quieren presentarse de una manera neutra en el sexo, y, no sé, te doy un ejemplo, porque se siente más segura. Entonces hay una adolescente que quiere ser varón porque se siente más seguro con sus ropajes, con su vestimenta, y la pregunta que yo le hago, ¿de qué otras cosas te sentís seguro? Y me dice, en verdad estoy insegura de todo. Y ahí se abrió otra cuestión en la transferencia. Entonces, bueno, no quiero ocupar mucho tiempo, pero ahora se me ocurre ese comentario, ¿no? Que me parece que
que es peligroso todos estos cambios genéticos que vos ubicabas. Realmente es un tratamiento del cuerpo por la tecnociencia. ¿Qué lugar para la palabra de ese niño? ¿No? Así Gracias, cuando... Gracias, sí. Marcos. Bueno, es eso. Estos temas nos hacen, nos pone a trabajo. Agradezco las cuestiones todas. Para empezar, solo una precisión, es que no dijo que son sujetos psicóticos, no digo que el otro es psicótico, el otro, la cultura, el otro de nuestros tiempos, también no puedo decir que es psicótico, es un poco pero entendiendo que hay un espíritu del tiempo, de que la ciencia puede hacer lo que quiera, por ejemplo, y todo se puede comprar y vender, sin resto. Eso produce toda la necropolítica que sabemos, pero eso está en el aire. Las personas son variadas. Esa es la primera idea. La segunda idea es, creo, Silvia, que tenemos que hacer distinciones. No hay uno trans, hay muchos. Es una multiplicación loca de identidades de género y de maneras de pensar. Yo creo que al menos dos, se me va, podemos hacer muchas más distinciones, pero es lo que intenté hacer. Hay el trans que toda la gente está de acuerdo, es el del garota dinamarquesa, niña dinamarquesa, es el film, película, ¿sabes lo que es? Es el trans, soy una niña en el cuerpo de un niño. Desde que tenía 6 meses era así, certidumbre absoluta, etc. Eso para la infancia es un peligro, porque toda la gente está de acuerdo, los padres, la madre, los médicos, que eso existe, es un trastorno simple, es solo un problema de cambio de sexo. Y así muchas cosas se van a hacer con este cuerpo antes mismo que el niño pueda hacer lo que quiera, sea un poco sujeto. Entonces, este es un peligro. El peligro porque toda la gente está de acuerdo con este trans. Es un peligro para el sujeto que está. Hay otros trans, hay otros que son otros discursos trans. Hay discursos trans que son, no somos no binarios, no queremos hacer cambio de sexo, queremos un poco hacer de todo y de nada. Eso suelen ser más abiertos. Bueno, segunda idea, también hacer una diferencia entre el trans de la infancia y el trans de la adolescencia, que no por acaso son los dos momentos que Freud ubicaba como el tiempo del sexo, la fase de latencia y después la adolescencia. Son los momentos de desarreglo de la identidad. Y la respuesta trans es lo que el otro de nuestro tiempo propone al sujeto. Así que si estamos allí para hacer vacilar un poco las cosas, es muy importante. Pero lo que dice Silvia, que en tu experiencia es difícil de hacer vacilar las cosas, sobre todo en la infancia. Así que creo que tenemos que estudiar lo que es la nominación que prescinde hasta en algún término del otro. Eso es un poco paradojal, como así una nominación. Sí. Perdón, interrumpo allí un segundo para proponerte también una discusión entre hacer vacilar y ser dócil a lo trans. Porque me parece que ese término de dócil también cabría tratar de entender qué es ser dócil, porque, ¿verdad? Es decir, estos médicos, este equipo que nos habla Silvia, Patricia, que escuchan a un niño decir soy trans, un niño pequeño, también podría leerse como que son dóciles al niño. Entonces, te propongo esa discusión entre hacer vacilar y ser claro, dócil. perfecto. Tiene que ver que Miller es muy sutil y irónico. La docilidad que Miller propone es la docilidad que tuvo Freud con las histéricas de su tiempo, que no era exactamente dócil. Freud no... incluso hoy hay gente hoy que dice, no es eso una psicoanálisis, puedo hablar lo que quiera y ustedes van a callar, ustedes no hacen nada. No, no fue eso la psicoanálisis. Freud fue dócil para oír el sujeto, pero
hacía muchas cosas con lo que venía. Los psicoanalistas hacen mucho con las histéricas. No hace solo, no hago nada. Lo que quieres decir está dicho. No, hacemos puntuaciones, intervenciones, cambiamos el discurso de la histérica. Es eso que Miller hablaba de ser dócil. Si tomamos dócil en el sentido general, tiene toda razón, Jaime. Ahora, lo que la gente está haciendo es ser dócil al trans, pero no al niño trans o al tipo trans, dócil al discurso trans que existe. La gente puede ser lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Eso es el discurso trans, que no tenemos que estar dóciles totalmente, tenemos que ser dóciles según Miller, como Freud lo hizo, el discurso histérico. ¿Estás insatisfecha? Acepto que esté insatisfecha, pero voy a mostrar que vos está produciendo su insatisfacción. Así fue Freud dócil a histérica. Nosotros tenemos que hacer algo así. ¿Quieres cambiar de sexo? Dices que no tienes sexo binario, ok, pero ¿dónde está la persona que dice eso? ¿Quién está diciendo eso? Así que imagino que tenemos que trabajar, no sé. Gracias, Marcus. ¿Alguien más desea intervenir? Clara, Araulín, Clara y luego Silvia. Clara, abre tu micrófono, por favor. Ya me dejó. Listo, muy buenas noches. Marcus, me interesó mucho esta vuelta que estás dando por la nominación, ¿no? Para diferenciarlo de lo que es la autodeterminación, que efectivamente no es lo mismo, pero implica un sin otro. Un sin otro que nosotros sabemos que supone nuestra formación y la experiencia analítica llevada hasta un final y que da cuenta, por ejemplo, esta nominación que bien claro dijiste, sí, es sin otro, hay una autorización de sí mismo, pero hay también un dispositivo que hace que alguien te nomine. Bien, esta es una autodeterminación, ¿no? Que también supone un sin el otro, ¿no? Yo soy, ¿no? Pero me parece que si puedes dar otra vuelta, me parece que es una discusión muy importante, incluso para la escuela, para la formación de los analistas y desde dónde nosotros podríamos aportar para pensar un poco este debate, precisamente porque la formación nos permite, digamos, digo la formación y lo que conduce el pase y lo que conduce un poco el final de análisis, nos permite un poco como saber hacer un poco más con relación a esto, ¿no? O sea, se esperaría por lo menos, algo así. Entonces, si puedes dar una vuelta más, te agradecería. Me interesa mucho. Silvia, por favor. Abre tu micrófono, Silvia. Ahí está. No, que dócil a lo trans también me parece que no tiene nada que ver con obediencia, sino con la cuestión de cierta versatilidad que tenemos que tener para escuchar eso, es mi punto de vista. Y ya que tocó en el tema de la nominación, Clara y la otra colega, hay algo que yo estoy trabajando también de los nombres del Seminario 21, cómo, digamos, la ley del nombre del padre fue sustituida por ese nombrar para, ¿no? Como dice Lacan, y cómo lo social toma predominio de nudo. Y ahí me parece que en lo social uno puede, es una inferencia, la estoy investigando, en lo social uno puede incluir justamente todas estas leyes, todas estas instituciones que deciden sin esa ley del padre, ¿no? Que, digamos, cómo hay una ruptura de la metaforización y parece que todo es un empuje a la literalidad. 20 meses, me siento nena, sos nena. 20 meses. Bueno, eso quería agregar, Marcus. Adolfo. Adolfo, abre tu micrófono. Sí. ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este recorrido que haces. Quería simplemente pedirte si puedes puntualizar en esta línea que
que viene introduciéndose con Clara, lo que acaba de anotar Silvia en relación al padre, si no podríamos pensar ahí que dijéramos eh, en esta cuestión hay un deshacerse del padre. Dijéramos, si tomáramos el aforismo, pasar del padre a condición de servirse de él, sería anular la segunda parte completamente. ¿Cierto? Es decir, simplemente pasar del padre. Pues no hacerse a un padre, sino pretender ser su propio padre, algo así. No sé si puedes comentar algo de eso. Marcus. Bueno, es eso. De acuerdo con todo. Primeramente, lo más sencillo es eso. Claro, él está así. Es muy sorprendente lo que hace Lacan para decir, quiero dar una vuelta más en mis fórmulas de la sexuación. Y nosotros tomamos como si las fórmulas de la sexuación fueran nuestro real. No se cambia nada en la fórmula del seminario 20. Pero Lacan en el seminario 21 dice, tenemos que ir, podemos ir un poco más allá que eso. Voy a hacerlo de otra manera. La misma cosa voy a decirlo de otra manera. Un ser sexuado solo se autoriza de sí mismo y algunos otros. Para él propone esta fórmula como idéntica a lo que ha trabajado con las fórmulas de la sexuación. Muy loco eso. Para hablar de escoger, escolla forzada. Así que era para decir que las fórmulas de la sexuación no dejan tan claramente lo acto de decirse, de ponerse en el campo de la sexualidad. Y en este momento lo dice así. Y como lo subrayaste, exactamente en el acuerdo, en la discusión sobre el pase, como también Adolfo. Es muy instigante pensar que esas cosas tienen que ver. Pero también muy importante decir que el autodeclarativo no es eso. Estamos hablando de otra cosa. El autodeclarativo de nuestros días quiere hacer una declaración que no se sabe dónde viene. Yo creo que eso es el problema. 20 meses, dice Silvia, sí. Nadie sabe dónde ha venido eso. Porque nosotros pensamos que la persona quiere decir esto sin padre. No, es un discurso que hace que cuando sea una chica dice, un niño dice, soy chica, vamos a hacerlo chica. Es bizarro todo eso, pero el problema está en el otro, no está en la crianza. Así que, ¿cómo podemos hacer que este otro que está en este niño pueda comportarse como la escuela hace? Un poco así. De acuerdo, es una autodeclaración, pero no sin algunos otros. ¿Quién son esos otros? En el caso del pase, eso es sin el otro de la transferencia, claramente, porque la transferencia era del fantasma, pero no es sin el otro escuela. Y creo que eso puede ser una manera de entender qué debemos hacer con los trans autodeclarativos. Pero vemos que estamos muy locos también entre pase, trans. Bueno, pero Adolfo, solo otra cosa, y Silvia. El otro de nuestros tiempos, creo que no sabe lo que hace, como siempre nosotros, el gran otro, pero quiere hacer sin padre, sin resto, sin padre. De acuerdo. De acuerdo. Pero también hay una posibilidad de trabajo que se propone a nosotros después del padre, para nuestra clínica. Después del padre es lo que habla el AE. Hay chicos, hay pacientes, hay gente que viene a vernos, están un poco como si estuvieran después del padre. Un poco como la cábala de Joyce. Fui directamente al final. No es un final como lo nuestro, pero está en una posición desde después del fantasma. Tenemos que hacerlo venir al fantasma. Eso es el trabajo que tenemos que hacer. No podemos decir, vamos a hacer con este chico que él vuelva al Édipo. Eso es todo un trabajo, no sé cómo hacerlo. Bueno, perdón.
Bien. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Este personaje Agrado, por ejemplo, lo veo en análisis, pero es verdad que no es padre que va, la cuestión no será la castración, ¿entiende? Eso vuelve con lo que dijo Jailson. Castración, si utilizamos en un sentido muy general, quiere decir simplemente estamos en la vida y no se puede todo. Pero castración, si reservamos para un sentido un poco más estrecho, castración es la creencia en el padre, la creencia que alguien sabe cuál es mi sexo original, alguien sabe cuál es mi sexo verdadero, alguien sabe cómo soy más auténtico. Eso es la creencia en el padre. Pues lo que dice Agrado es, no, nadie sabe lo que es ser más auténtico, yo mismo voy a hacerlo. Eso es el problema trans para nosotros. Verónica y luego Sofía. Verónica, por favor. Buenas noches, Marcus, un gusto saludarte y un placer escucharte y estar con los amigos de la NEL y varios de la EOL también por acá. Me fui para otro lado. Recordaba esa atleta española que nació como mujer, ganaba todas las competencias y no tenía ningún problema hasta que el comité, en vez de hacer la observación biológica si eran mujeres, empieza a hacer el examen de sangre. Y ya genéticamente dicen es un hombre. Esto le cambia totalmente la vida personal, profesional, ¿no? Y ella decía, nací como mujer y me siento mujer. Bueno, hubo toda una lucha judicial. Yo pensaba que en todas estas cosas que venían diciendo, inclusive lo que decía, comentó Silvia Bermúdez, el discurso de la ciencia es lo que impera hoy día. ¿Qué es lo que? Es lo que impera, lo que comanda, ¿no? Lo que comanda todas estas cuestiones. Hacía como un lazo ciencia y política. A ver qué se puede decir sobre eso, la posición del psicoanálisis ante eso. Verónica, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Quién va a saber, por ejemplo, cuáles son los criterios para decir lo que es una mujer, lo que es un hombre? En algún momento el comité, no sé cuál, dice, ese examen es el sangre, es lo tipo genético. El tipo fenótipo no nos interesa, es el genético. Y vos dices, eso es la ciencia. No, eso es el discurso, la gente que se dijo, vamos a hacer de la ciencia nuestro nombre del Padre. No ciencia, vamos a hacer de este resultado nuestro criterio. Lo que hace eso para mí no es la ciencia, quien hace eso es la gente que eligió la ciencia como el nombre del Padre, porque están todos perdidos. No sé, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, dicho así está muy clarito, pero aún así pienso que es lo que les permite avalarse, es cierto, ¿no? Es tomar ese discurso como nombre del Padre, pero es un uso cotidiano y en lo que se amparan todas estas revoluciones, ¿no? Sí, pero creo que eso, solo eso, esta situación muestra que el nombre del Padre no está muy bien en su lugar. No. Así que tenemos que hacer exámenes, testes de examinación de DNA para probar cosas. Eso es un intento de recuperar la manera clásica de nombrar las cosas. Eso es un hombre, es una mujer.
pero no funciona. La chica dice, yo soy una mujer, no quiero este examen genético. El problema es que no se puede constatar cómo el gen y el nombre del padre, más que en un análisis, ¿no? Gracias, Gracias. Mónica. Muchas gracias. Sofía. Sofía y luego Marta y vamos cerrando. Buenas noches. Buenas noches, Marcus. Una inquietud y es a propósito de lo que usted ha nombrado en varios momentos, dice sin resto, sin padre, pero ha ampliado el tema del padre, pero no ha mencionado mucho de ese término de sin resto. Entonces, le agradecería nos ampliara ese pedacito que lo dice muy rápido, pero que parece muy importante, sin resto. Gracias. Marta. Buenas noches, Marcus, y muchas gracias por sus precisiones. Yo quisiera insistir en mi pregunta, es en relación a la autonominación, porque de lo que he podido tomar de sus precisiones de esta noche, en esa diferencia que también hay entre los trans y que me parece que es sobre todo inclusive una orientación política de lo que podemos escuchar para nosotros comenzar a trabajar entre el trans que dice yo soy, yo sé lo que soy y no quiere ni necesita que nadie venga a intervenir sobre eso, aquel que en cambio está en ese proceso o en esa pregunta, en esa posibilidad de que se presente un sufrimiento para que llegue a un poco como agrado, que hace su propio cuerpo y esa es la forma de llegar a construirse. Pero, ¿cuál sería de alguna forma, cómo entender eso de la autonominación a partir de la intervención sobre el propio cuerpo, en esos casos donde sería posible que un analista entre a hacer alguna labor? O sea, bueno, es una pregunta que me hace a partir de esa puntuación que usted hace de la autonominación. Escuchamos la pregunta de Gloria Irina y le pasamos la palabra a Marcus. Gracias, Jaime. Sí, no, es una pregunta muy sencilla y quizás una inquietud que me surge a propósito de ese caso, de ese tipo de sujeto trans que dice yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero, en fin, no hay un otro, un goce solo conectado a su cuerpo. ¿Podría entonces también pensarse algo de una posición cínica? Pensándolo un poco, cosa que no se conecta a nada, sino a su propio cuerpo, a ninguna otra causa. En este caso, ¿no? Me surge como esa inquietud, Marcos, que me gustaría que si pudieras hablar algo de eso. Gracias. Gracias, Gloria. Marcus. Bueno, tal vez, Sofía, solo para decir que es una discusión teórica también conceptual, pero puedo decirte así, el padre, no, el discurso del amo y la constelación del padre, o lo que la gente llama patriarcal, va junto con el objeto A. Eso es una polémica, porque por mucho tiempo el objeto A era nuestro real. Pero, por ejemplo, todo el trabajo que hace Miller en la naturaleza de los semblantes, por ejemplo, es para decir que el objeto A es el real en un discurso, y así que se puede decir que sin resto ya estamos, la idea de pensar que no hay resto de nuestras acciones, ya nos pone un poco desde afuera del represión. Nos pone un poco desde afuera del mecanismo de represión, de la vigencia de la represión. Y creo que eso se ve en nuestra sociedad. Puedo comprar lo que quiera, puedo tener lo que quiera y puedo cambiar lo que quiera,
podemos hacer lo que quisiéramos con la naturaleza, y siempre. Lo que pasa no es la vuelta del reprimido, lo que pasa es el tsunami, la muerte, la necropolítica, la destrucción, el exterminio. Eso no es exactamente el reprimido que vuelve. Parece que estamos bajo otras cosas que no el reprimido y la vuelta del reprimido. Así que cuando yo decía sin resto, no es una persona psicótica, es el otro psicotizado de nuestros tiempos. Es un poco así en este sentido más amplio. Y quisiera mostrar eso con una idea. Yo trabajé hace mucho, 20 años, dando control era el lugar de la cirugía de los trans del departamento de Río. Ellos tenían que pasar por el encuentro con psicólogos, con médicos, con abogados, y solo tenían derecho a hacer la cirugía si convencieran todos que no tenían dudas. Creo que hasta hoy esto es válido. La gente quiere que el trans no tenga duda, así que el trans no va a tener duda. Es el otro de los tiempos que hace ese efecto de sin resto sobre los tipos. La infancia, los tipos, el niño está perdido, toda inseguridad, como dice Silvia, o el adolescente, y ¿qué le propone el otro? No tenga duda y así va a encontrarte. Así que la duda se va. Pero nosotros tenemos que hacer la duda volver, a cada momento saber cómo hacerlo. Pero no es uno que es psicótico o uno que es cínico, Gloria. Es el otro que hace los sujetos, no es el sujeto que nace en el otro. Siempre las cosas empiezan en el otro. Así, todo médicos, creo que es el trans original, ese trans que todo está de acuerdo para hacerlo existir con 20 meses. Es una alianza entre los médicos, los padres, la ciencia si quieren, la sociedad, porque no sabe cómo hacer con la no relación sexual, con la extrañeza que es un niño. No sabe qué hacer porque no hay más padre en función. Así hacen eso. Vamos a hacer un cambio de naturaleza porque podemos. No creo que eso es discurso del maestro, pero para los padres, para los niños tal vez, es el padre que resta, es el médico. Pero solo en estos casos. Hay muchos otros casos que los trans están haciendo invenciones de sujeto con toda esta locura. Eso ellos nos interesa, no son las Fuerzas Armadas contra nosotros. Solo algunos. Bueno, gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias, Marcus. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido y a los demás que han estado muy atentos a esta intervención. Yo quisiera como retomar esta cuestión de la vacilación, ¿no? Me parece que con tu intervención, Marcus, me parece que nos has hecho vacilar, digamos, o sea, nos has hecho conmover un poco esta cuestión. Y eso me parece supremamente importante, no solamente para los sujetos en general, ¿sí?, sino también para la existencia misma del psicoanálisis, porque me parece que toda esta discusión de lo trans tiene unas implicaciones políticas muy, muy importantes, muy sensibles sobre la existencia misma del psicoanálisis, ¿sí? Y por eso me parece muy importante esta vacilación, o sea, esta vacilación que introduces en esta sesión que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, sin más, no sé si Mónica quieres agregar algo y vamos cerrando. No, simplemente muchas gracias, Marcus, por tu conferencia. Me parece que nos has dado un nuevo panorama que nos hace pensar. A mí en lo personal me ha hecho pensar incluso más allá de lo trans con esto de la autodeterminación, ¿no? Como el sujeto como su propia empresa, ¿no? A mí me resonaba a otras cosas que seguramente lo podemos conversar, pero me parece que es muy del espíritu de la época. Entonces, te agradezco enormemente, también te agradezco por la disposición que has tenido con nosotros en el Cali. Efectivamente hubo una primera fecha, no se pudo realizar por cuestiones sociales y políticas en el país, especialmente en la ciudad. Entonces fuiste dócil, pero con una orientación. Entonces te quiero agradecer públicamente por esto.
A todos ustedes, muchas gracias por sus intervenciones, sus preguntas, que sin duda nos ha llamado a la reflexión, y a Jaime por la moderación, y a Patricia también, le agradezco enormemente por su disposición para participar y contribuir con sus preguntas, que nos han animado a la conversación. Entonces, bueno, hasta una próxima vez. Y siempre bienvenido, Marcus. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Muchas gracias, Marcus. Muchas gracias. Gracias, Marcus. Magali. Gracias. Vamos a estar. Excelente,